Los primeros síntomas están relacionados con yo qué era lo que iba a hacer. ¿Qué diferencia existe entre un envejecimiento normal, pues si lo puedo llamar así, y ese deterioro cognitivo? Porque la mayoría de la población cree que el Alzheimer es una enfermedad únicamente para las personas de la tercera edad. ¿Qué tanto tiene que ver la genética en el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa? Sabe que esta enfermedad empieza a desarrollar prácticamente casi desde los 25 o 26 años. El Alzheimer se considera una enfermedad inflamatoria. ¿Qué es lo más importante que desde tu práctica consideres que la familia debería tener en cuenta ante este diagnóstico? ¿Y si te dijera que la transformación que estás buscando está a una sola decisión? Espacio seguro. ¿Estás listo para crearlo? Hola, bienvenidos, bienvenidas a Espacio Seguro, el espacio donde podemos hablar estando seguros. Mi nombre es Ana María, yo soy tu host y mentora y hoy estoy con un invitado que quiero mucho, es un psicólogo, él se llama Daniel. Yo voy a leer la presentación de Dani como para no quedarme cortica. Daniel es psicólogo cognitivo, máster en neuropsicología con enfoque clínico en salud mental, trastornos del neurodesarrollo y enfermedades neurodegenerativas. Dani, me siento súper orgullosa de tenerte en Espacio Seguro. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Acá en Medellín, pues soy egresado de la Universidad de San Buenaventura. Quería hacer esa aclaración. Y estoy en esta presentación debido a que Ana me propuso realizar una charla relacionada con enfermedades neurodegenerativas, específicamente sobre el Alzheimer, porque hay varias preguntas sobre este tema. Así es. Vamos a hablar de un tema que siento que no ha tenido como tanta voz en la psicología y es el Alzheimer. El Alzheimer me parece que, bueno, no, antes de yo decir como qué pienso, voy a leer un dato que encontré leyendo un artículo porque me causó mucha curiosidad y dice, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. Pero, ¿y si te dijera que el Alzheimer comienza 20 años antes del primer síntoma? Dani, pues primero te quiero preguntar qué es y qué no es el Alzheimer. Y ya hablamos de esto que acabo de leer. Ok, está bien, pero entonces, antes de responder esa pregunta, yo quisiera que una persona como tú me dijeras qué entiendes por Alzheimer o qué te han dicho las personas que creen que es el Alzheimer, porque quiero hacer una aclaración al respecto. Bueno, Dani, ¿Cómo lo entiendes? eso es lo que yo siento que es el Alzheimer, o sea, como que lo que he leído, lo que he escuchado, es que el Alzheimer está relacionado con olvidar cosas. Eso es lo único que yo he escuchado, que la persona tiene Alzheimer, se le olvida muchas cosas de las que hace, incluso como que, no sé, acabé de comprar un café y se me olvidó que lo acabé de comprar. Eso es lo que yo sé sobre el Alzheimer. Ok, eso es lo que la mayoría de las personas me dicen acá en consulta, pero realmente el Alzheimer no es únicamente un problema de la memoria, porque si así fuera, estaríamos hablando de una amnesia. Me imagino que se escuchaba ese término, pérdida de memoria. Puede ser una amnesia anterógrada o amnesia retrógrada. Y como para hacer un poco más de énfasis en ese tema, si les interesa, pueden ver una película que se llama Memento, de una persona pues, que pierde la memoria y trata de descifrar quién fue el que le hizo daño a su esposa o quién fue el que le quitó la vida a su esposa, a pesar de tener una amnesia anterógrada, es decir, dificultades en su memoria a corto plazo. Ahora, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que va afectando todas las funciones cognitivas, incluyendo el coeficiente intelectual y las habilidades instrumentales de la vida diaria. Sí, empieza afectando la memoria. Entonces, los primeros síntomas están relacionados con yo qué era lo que iba a hacer, qué, qué, qué fue lo que hice yo aquí en esta habitación, o yo estaba haciendo algo pero no recuerdo dónde puse mi billetera, con cosas así que seguramente a muchos de nosotros les ha pasado. Entonces hay síntomas que empiezan siendo como entre comillas sencillos, pero si se van volviendo cada vez más frecuentes y empieza a llamar la atención de las personas que están alrededor, hay que prestarle atención a eso. Acá vienen personas que dicen,
no, doctor, es que está repitiendo mucho la misma pregunta y el mismo comentario. O hay pacientes que en unas etapas intermedias o avanzadas no recuerdan qué fue lo que hicieron recientemente, incluso con el hecho de desayunar, o si ya se bañaron, o como decías ahorita, fueron a comprar algo y no recuerdan si lo compraron o no. O hay personas que incluso dicen, es que no me acuerdo si ya me tomé o no me tomé la pasta. Entonces, hay olvidos que suelen ser como frecuentes y típicos, pero que se consideran normales. Pero cuando empiezan a alertar a la familia con temas, digamos, de desorientación, ya se vuelve un poco más complejo. Entonces, en conclusión, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, no genera ningún malestar físico, pero sí va afectando todo lo que son las funciones cognitivas, incluyendo el comportamiento. Y ese dato que yo leí, que la enfermedad puede empezar 20 años atrás o generalmente empieza 20 años atrás, pues debo decir que lo leí de una fuente confiable, pero según tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué tan real es eso? Bueno, sí, es muy interesante esa pregunta y aporte que haces, porque la mayoría de la población cree que el Alzheimer es una enfermedad únicamente para las personas de la tercera edad. Ah, que es que no, eso solamente le da cuando llegan a los 60, a los 70 años, pero no, hay que tener cuidado con eso. De hecho, aunque no se conoce una etiología clara, se sabe que esta enfermedad empieza a desarrollar prácticamente casi desde los 25 o 26 años por una proteína llamada beta-amiloide que se va acumulando en el cerebro. ¿Sí? Eso es un proceso desde la biología molecular que se detecta cuando la célula, la neurona, empieza a fallar y a través de un mecanismo erróneo empieza a producir la proteína beta-amiloide. Es Entiendo. como que hay unas enzimas que dejan de hacer su función y llegan otras enzimas y las reemplazan. Y al reemplazarlas empiezan a hacer el trabajo mal hecho. Como si yo como neuropsicólogo me pusiera en el puesto de un contador en una empresa. Y un contador me dijera, no, doctor, vea, lléveme la contaduría de esta empresa. Yo no tengo conocimientos de contaduría, pero si yo me pongo en esas, pues va a ser un... Sí me hago entender. Sucede más o menos así. El mismo cerebro se encarga de limpiar esa proteína que le va haciendo daño. Pero con el paso del tiempo la persona se va volviendo sedentaria, deja de estudiar, deja de aprender cosas, deja de socializar, se va encerrando en sí misma, deja pues, de hacer ejercicio y esa proteína pues aprovecha para acumularse un poco más en el cerebro y empieza a generar esos síntomas a la edad de los 40, 44 años, lo que se conoce como deterioro cognitivo, que se confirmaría a través de una evaluación neuropsicológica. Entonces hay personas que desde los 35, 40 años están diciendo, no, pero es que se me están olvidando las cosas, o siento que mi memoria no es lo mismo que antes, ¿qué es lo que me está pasando? Uno podría decir, en parte podrían ser olvidos normales correspondientes a la edad, pero por otro lado están lo que son los olvidos patológicos, pero para poderlos detectar se necesitaría realizar una evaluación neuropsicológica, porque a través de la evaluación uno mira si el resultado corresponde a la edad que tiene el paciente y al nivel de escolaridad. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo el puntaje que saque una persona que tiene un alto nivel de escolaridad a una persona que tiene un bajo nivel de escolaridad o que no haya terminado primaria. La Dani, prueba considera esas variables. Sí. Dani, y hablando de eso, yo he escuchado, pues, pero eso sí es cero como de en el ámbito de psicólogos ni nada, sino como en la vida normal. Una vez escuché a alguien diciendo que es que con la prueba del reloj, se sabe si alguien tiene Alzheimer o no. ¿Qué tan confiable es esa prueba del reloj? Ok, no, uno no se puede basar únicamente en una prueba, pues eso no es concluyente. El test del reloj es simplemente decirle a la persona que por favor dibuje el reloj y le ponga los números y una hora en específico. Pero he visto personas jóvenes, universitarios, que llegan y hacen el test del reloj y dicen, no, doctor, es que yo nunca utilicé un reloj de manecillas. O a estas alturas de mi vida, yo tengo 30 y punta de años y no sé leer un reloj de manecillas. Entonces, si es una persona adulta que dice, no, es que se me están olvidando las cosas y le hacen el test del reloj y es una persona que nunca aprendió a leer el reloj de manecillas y la hace mal, entonces como
¿cómo vamos a diagnosticar que tiene esa enfermedad si realmente no la tiene? Hay que tener en cuenta muchos otros factores, en especial la memoria y las habilidades espaciales, ¿no? Y el lenguaje, y la lectura, y la escritura, y el cálculo, ¿sí? Porque es que incluso en consulta me han dicho, doctor, es que estamos preocupados porque anteriormente mi familiar leía mucho el periódico y últimamente ya no lo está comprando, o ya no lee como antes, o ya no realiza las operaciones aritméticas que antes realizaba. Esos son cosas de alerta, ¿sí? Pero si una persona, si un familiar sabe que sus padres o la persona, pues el paciente en cuestión, sabía leer el reloj con manecillas, le pueden poner a hacer ese test. Y si ve que lo está haciendo mal, ese sería un síntoma preocupante. El Alzheimer se considera una enfermedad inflamatoria. Los alimentos inflamatorios promueven el desarrollo del deterioro cognitivo y de las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer. ¿Y cuáles son los alimentos inflamatorios? ¿Sabes cuáles son, Ana? Sí, pues el azúcar, todos los ultraprocesados. Lo que más nos gusta a todos nosotros, las cosas que más nos gustan y lo que más venden en la calle. Los fines de semana va uno a ver los lugares que más venden comida, esos son alimentos o productos que tienen sustancias que son inflamatorias. Pero los alimentos que no nos gustan y que sí son beneficiosos para el cerebro, esos casi no se venden. Uno normalmente no escucha a la gente decir, uy, no tengo unas ganas de comerme unos brócolis, no tengo ganas de comer aguacate. No, no, la gente no piensa en comida sana, sino que piensa en comida que genera placer. Y la mayor parte del tiempo nos pasamos con una muy mala alimentación, con las harinas, eh, con el azúcar, altos contenidos de azúcar, incluso también el maíz está dentro de la lista negra, pero porque son productos que no le aportan absolutamente nada al cerebro. Y cuando uno le pregunta a los pacientes que están presentando problemas de memoria, ¿cuál es el tipo de alimentación? Normalmente dicen, no, doctor, yo desayuno un pan de queso, un buñuelo, un pan de bono, una arepita con quesito, y eso uno lo ve como normal. Bueno, tú porque estás al otro lado del mundo, pero aquí en Colombia o en Antioquia la gente suele desayunar mucho con harinas. O tenemos esa mala costumbre, ¿sí? Y es no reflexionar un poco, meterle un poquito de lógica. ¿Cuáles son los productos o los nutrientes que mi cerebro necesita para que funcione correctamente? Un buñuelo no los va a tener. Y el cerebro se alimenta, utiliza el 20% de los nutrientes que uno ingiere, el 20% del oxígeno que uno respira. Si es un oxígeno contaminado, si es un oxígeno libre, o si son puras harinas lo que uno le está metiendo al organismo, el cerebro se lleva eso. La alimentación es un factor muy importante. Puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. Pero de ahí a cambiarle el estilo de vida o los hábitos alimenticios a una persona es lo difícil, es lo más complicado que yo he visto en consulta. Eso y otras cosas más. Siguiente pregunta que no sea corchadora. Dani, no, quería completar lo que estás diciendo un poquito con que sí, la alimentación definitivamente tiene un impacto súper importante en todo lo que tiene que ver con la salud mental, la salud física, pues en fin, pero yo quiero saber esa represión de emociones, pues esas emociones que no sabemos gestionar, esas emociones a las que no le damos voz, también pueden afectar para este tipo de distorsión cognitiva o realmente no hay ninguna relación que se pruebe, pues, o sea, que a través de la evidencia como que se demuestre que afecte el cerebro y que llegue a producir el Alzheimer. Esa también me parece una muy buena pregunta. Por eso nosotros, los neuropsicólogos, generalmente tenemos la formación de psicología, que se enfoca en la salud mental, en las emociones, porque es que hay dos áreas muy importantes. Por un lado, las funciones cognitivas, como el lenguaje, la memoria, la parte motora, entre otras, y la salud mental. Parecen cosas distintas, y de hecho lo son, pero son tan unidas que si la una está mal, la otra también suele afectarse. Yo te comento como anécdota, cuando yo empecé a ejercer, empecé en una IPS. Lo maluco de la IPS es que había que hacer la evaluación en 5 sesiones.
pero cada sesión daban como 20 minutos o media hora para terminarla y eso era prácticamente las carreras. No quedaba una evaluación bien hecha y eso a mí no me gustaba. Pero entre el protocolo habían unas preguntas en donde uno le decía al paciente desde cuándo está presentando estos síntomas, es decir, desde cuándo está perdiendo la memoria. Y el paciente decía, ah, no, desde hace un año o año y medio. Y uno les preguntaba, bueno, ¿y qué sucedió hace año o año y medio? Y eran pacientes generalmente de estrato bajo, del CISBEN, acá en Colombia se le conoce así, que les tocaba desafortunadamente mirar cómo grupos armados desalojaban a los familiares o a sus vecinos, o incluso les quitaban la vida delante de ellos. Y eran eventos tan fuertes o tan traumáticos emocionalmente que desde ese entonces empezaba a deteriorarse en sus funciones cognitivas. Bueno, no necesariamente tienen que ser así de fuertes, puede ser simplemente, no, perdón la palabra, simplemente no, puede ser un divorcio, una pérdida laboral, la pérdida de una mascota, de un ser querido, algo que lo afecte a uno emocionalmente es suficiente para empezar a presentar síntomas de deterioro cognitivo. Y no sé si han visto que también hay estudios que indican que los pacientes que sufren de depresión mayor tienen una reducción del hipocampo que es importante y que les afecta los nuevos aprendizajes. Sí, pues en pocas palabras, lo que es la salud mental y el estado emocional es bastante importante para el desempeño cognitivo. O hay estudiantes que se preparan mucho para presentar un examen, se aprenden toda la información, la repiten, vuelven, la repasan y cuando llega el momento del examen no se acuerdan de nada. Leen la primera pregunta y no recuerdan. Entregan la hoja en blanco, el profesor dice, no, esto no estudio nada. El estudiante se va angustiado para la casa, revisa el cuaderno o el libro, lee el primer renglón y ahí mismo se acuerda de todo. Entonces la mayoría de gente le resta importancia a eso, pero eso ya son síntomas que deberían de alertar desde muy temprana edad, como lo que hablábamos ahorita de esta proteína. ¿Cómo es que se llama? Beta-amiloide. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo que es la salud mental o los antecedentes emocionales, ese también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Pues promueven mucho que esa enfermedad se propague por el cerebro. Dani, ¿y qué relación existe entre la predisposición genética? Bueno, o sea, ¿cómo qué tanto tiene que ver la genética en el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa? La genética, ese es un tema también interesante porque es que, si no estoy mal, aquellas personas que tienen estos genes en su organismo tienen un riesgo bastante alto de presentar, de desarrollar esa enfermedad. Digamos que, listo, no sé, un ejemplo, la tía de Camila tiene Alzheimer. Entonces, la hija de la tía de Camila, pues es más probable que tenga Alzheimer. ¿Ella cómo puede evitar? Porque listo, que se tenga predisposición genética no quiere decir que es que con toda seguridad vas a tener Alzheimer. ¿O sí? Pues sí, es cierto, eso último que dices, no necesariamente va a desarrollar Alzheimer, pero sí están los factores genéticos. Entonces, hay un mayor riesgo si la persona tiene dos, tres o más familiares con antecedentes de enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, eso hace que el diagnóstico se vuelva cada vez más probable, pero eso representa prácticamente, creo, si no estoy mal, creo que el 10% de la población, la parte genética. Es decir, que al 90% de la población llegan pacientes y dicen, no, es que nadie de la familia ha sufrido ni Alzheimer, ni Parkinson, ni ninguna otra enfermedad neurodegenerativa. Pero ¿por qué le dio a esta persona? No quiere decir que fue por de malas, no, sino por no saber controlar ese tema de los factores de riesgo y los factores protectores. O sea, el tema de la Correcto. alimentación y la gestión emocional, básicamente. Sí, en parte sí, lo que es la alimentación, las emociones, el ejercicio físico, que también es difícil convencer a la persona de que haga ejercicio, sobre todo cardiovascular, y el entrenamiento cognitivo. Son factores que hay que tener siempre presentes y desde muy temprana edad. No esperar a que los síntomas aparezcan o ya le cojan ventaja a uno. Yo sigo mucho tus redes y veo pues como lo que tus posts y todo, y siento que vos promueves mucho el tema del entrenamiento mental. Para mantener activas las funciones cognitivas, pero acá también quiero aclarar algo,
que es que me llama mucho la atención, me sigue llamando y creo que me va a llamar la atención todo el tiempo. Cada vez que yo le pregunto a los pacientes, ¿ustedes qué están haciendo para mantener activas sus funciones cognitivas? Y la gran mayoría de personas responde que están haciendo sopas de letras. Yo pensé que me iban a decir crucigramas o cualquier otra, pero siempre mencionan las sopas de letras. Y yo, ¿cómo así que sopas de letras? Es que sí, doctor, es que me han recomendado, todo el mundo hace sopas de letras que para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Yo, ¿y eso dónde lo dice? ¿En qué parte dice que la sopa de letras previene el deterioro cognitivo o la enfermedad de Alzheimer? Pues, será el único que no está de acuerdo con eso, pero si uno le mete un poquito de lógica, en la sopa de letras uno ni siquiera está memorizando, no está usando la memoria. Yo la sopa de letras solamente la recomendaría para niños que están desarrollando la lectoescritura o que tienen trastornos del aprendizaje como dislexia o disgrafia, o para personas adultas de la tercera edad que tengan una enfermedad de Alzheimer intermedia o avanzada, que ya prácticamente se les haya afectado la lectura y la escritura, o pacientes, pues entre comillas, jóvenes que hayan tenido alguna enfermedad neurológica, hayan presentado un trauma de cráneo o un accidente cerebrovascular y se les haya afectado el tema del lenguaje, es decir, la lectura y la escritura. Ahí sí, hagan sopa de letras. Pero el resto, una persona joven, ¿para qué se va a poner a hacer sopa de letras? Incluso en las revistas donde venden la sopa de letras, ellos hacen la aclaración y ponen mata tiempo, ¿sí? Es decir, entretenimiento. No dice entrenamiento cognitivo, no, porque el entrenamiento cognitivo pues, requiere esfuerzo, requiere algo que a la gente no le gusta hacer, pensar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del cuerpo, la gente dice, no, a mí me gustaría tener un buen físico, sin necesidad de ir al gimnasio. ¿Existe una pastilla, algún medicamento que con el solo hecho de uno tomarla ya le garantice a uno de que uno va a tener un buen físico? Cierto que no existe. Entonces, lo mismo para las funciones cognitivas. No existe un medicamento en el mundo que con el solo hecho de tomarlo ya la memoria va a estar perfecta. Y si no existiera esa pastilla o ese medicamento sería muy exitoso, sería un boom, porque todo el mundo lo conocería. E independiente del valor, todo el mundo trataría de tomarla. Pero es que esto requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, requiere que esté activo, que las funciones cognitivas estén activas la mayor parte del tiempo. Pero no, la memoria ha sido pues está siendo reemplazada por lo que es el celular, el computador, los papelitos o las fotos. Ah, tomé una foto a esto. Y la memoria, de hecho, el hipocampo o los lóbulos temporales, bueno, específicamente el hipocampo es una estructura que para mí yo la siento que es como un poco sensible o se resiente con mucha facilidad a comparación de otras funciones cognitivas que suelen conservarse. Es como si el hipocampo dijera, no, pero entonces yo qué sentido tengo acá, ¿para qué me están utilizando? No estoy aprendiendo nada, no me están utilizando para nada. Entonces con el tiempo se van cogiendo y se va haciendo susceptible a enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque a la gente se le da pereza aprenderse los números de teléfono, leer, escribir cosas que aprendieron, estudiar, hacer cosas que requieran ese esfuerzo. Dani, y por ejemplo, ahorita decías algo súper interesante y es que muchas personas piensan que el Alzheimer está relacionado son con las personas adultas, ¿cierto? Pues como con las personas que pertenecen a la tercera edad, cuando no es así, ¿cierto? Pues ya vimos que no es así. Lo que yo quiero saber es qué diferencia existe entre un envejecimiento normal, pues si lo puedo llamar así, y ese deterioro cognitivo. Está el envejecimiento normal, que hay como un declive cognitivo normal, ¿sí? Está el Y deterioro cognitivo. o sea, lo que yo quiero saber, como que listo, yo no soy psicóloga y estoy viendo que mi tía está envejeciendo. Y pues yo veo que se le olvidan las cosas, pero como que no es tan grave, pero no sé si, o sea, yo como una persona que no tiene ninguna formación psicológica, por decirte, ¿cómo yo puedo, desde mi punto de vista, por lo menos entender si es una alarma, si no es una alarma o qué? Esa también es una buena pregunta, porque es que hay veces se hace difícil saber si eso no es una alarma. Acá, en experiencia como neuropsicólogo, yo me llevo sorpresas. Hay veces viene el paciente y uno empieza a conversar con él, uno le entrevista
Desde la fecha actual, pues qué día es hoy, hay pacientes que responden normal, dicen sus datos personales, el lugar donde viven, el número de teléfono se lo saben, todo súper bien, y uno dice, no, pues poco probable que tenga algún problema. O empiezan a redactar el motivo de consulta y uno aparentemente los ve bien. Pero cuando uno empieza a aplicar las pruebas, empiezan a mostrar como ciertas dificultades. Incluso, no es frecuente, pero hay pacientes que se han puesto a llorar, que se les salen las lágrimas al ver que no son capaces de realizar un ejercicio que se considera, entre comillas, sencillo, fácil. Sí, como también hay otra clase de pacientes que desde que uno les pregunta la fecha actual, no tienen ni idea en dónde están o están completamente perdidos. Y hay otra clase de pacientes que no hay forma ni siquiera de evaluarlo, no se pueden entrevistar, toca es directamente con el familiar. Están esos grados. Pero entonces, ¿cómo hace uno para saber? No creo que haya una persona que tenga desarrollado el suficiente ojo clínico para decir, ve, esta persona tiene Alzheimer. No, para eso se necesitan pruebas, algo que soporte eso. Pues por el hecho de que de pronto a ti se te olvidó una palabra y tú dijiste, es que ayer estuve en una charla, ¿cómo es que se llama? Una charla, no me acuerdo del nombre de la charla. Eso no es concluyente para decir, ay, no, Ana, usted está presentando, no. Ya otra cosa es que constantemente te esté pasando eso, en la familia se estén preocupando, en el trabajo y tus amigos te estén diciendo eso. Eso sí sería un síntoma alarmante, que suelen como comentarlo acá. Pero así de primeras y no, yo creo que sí. No, a menos que sea ya un estado avanzado. Pero entonces, ¿cómo hace uno para saber? Tiene uno que aplicar las pruebas, es decir, realizar la evaluación neuropsicológica, preguntarle. Si uno se lleva sorpresas, por ejemplo, yo te miro y yo te digo, bueno, hagámosle una evaluación a Ana. Pueden haber varios resultados. Por un lado, que tengan muy buenos puntajes en la memoria y yo diga, wow, Ana, sorprendente, tu memoria está genial. Por otro lado, es que, digamos, en una lista de palabras, en el primer intento me digas dos o tres palabras, en el segundo intento me digas las mismas tres palabras. En el tercero y en el cuarto intento me digas cuatro o cinco palabras. Me dice, wow, pero Ana necesita sacar un puntaje más alto para la edad que tiene. La prueba no le va a pasar esto. O puede ocurrir que tú te des la lista de palabras y me empieces a decir cosas que yo no dije o que yo no mencioné. O incluso que la estés confundiendo con otra lista de palabras que no tienen que ver con la prueba actual. Algo que se conocen como fenómenos patológicos. Entonces, si la persona presenta fenómenos patológicos, ahí hay un riesgo de enfermedad neurodegenerativa. O incluso en la práctica normal puede suceder que estés conversando con tus amigos y le digas a un amigo tuyo, ¿te acuerdas cuando estuvimos paseando en tal parte? Y esa persona diga, sí, en ese sitio estuvo fulanito o peranita. Y te digas, no, ellos no estuvieron ahí, ellos estuvieron fue en el otro paseo. Eso podría decirse, la memoria ya está contaminada, está presentando fenómenos patológicos. Hay una interferencia porque la información se está mezclando, ¿correcto? Entonces, son síntomas que uno como neuropsicólogo debe observar a través de la evaluación para aclarar en el informe. Tan difícil eso, y pienso más como en la familia, porque obviamente para la persona que presente Alzheimer debe ser algo súper difícil. Lo que vos decías, como que hay gente que no se pone a llorar porque se da cuenta que no sabe, que no sabe, ¿cierto? Pues o sea, como que se da cuenta que se le están olvidando las cosas. Pero para la familia también debe ser un tema súper frustrante saber que está viendo a alguien que ama olvidar cosas esenciales, ¿cierto? Y que no puede hacer nada. Sí, de hecho, pues en el grupo de neurociencias trabajaba que en tratar de prevenir la aparición de estos síntomas, es decir, en centrarse cada vez más en los factores protectores, porque créanme que ha sido mucho el dinero que se le ha invertido en tratar de encontrarle una cura a esta enfermedad. Y son muchos los laboratorios a nivel mundial que han invertido grandes cantidades de dinero y no han encontrado una cura. Y creo que va a ser muy difícil. No creo que sea imposible, porque es que, como ha avanzado la tecnología últimamente, lo sorprende a uno bastante. Pero desde que aún la etiología no esté lo suficientemente o no se sepa qué es lo que realmente está generando esta enfermedad, sigue siendo complejo, porque los medicamentos se centran en eliminar ese beta-amiloide que se está acumulando en el cerebro y que va produciendo, que va alterando la proteína tau
y va desarrollando virus neurofibrilares o placas sensibles en el cerebro, es decir, va destruyendo las neuronas, impidiendo las conexiones entre ellas. Entonces, los medicamentos están enfocados en tratar de limpiar todo eso del cerebro, pero el cerebro también necesita ayuda. Es como cuando la persona está enferma de gripa. Les dan medicamentos, pero el medicamento no es que cure al paciente, es el organismo el que cura. Pero no solamente el organismo, sino lo que uno hace, las decisiones que uno hace, lo que hablábamos ahorita, el estilo de vida, el tipo de alimentación, si está haciendo ejercicio físico, ejercicio cardiovascular, si está haciendo entrenamiento cognitivo, si está haciendo el esfuerzo de aprender nueva información, es decir, que está estimulando la memoria, aprendiendo cosas que anteriormente no sabía. Yo les digo a los pacientes, ellos me dicen, ah, doctor, si yo juego parques, ¿eso me sirve para la memoria? Yo, no, el parque no sirve para la memoria, es simplemente como para entretenerse un poco ahí, también para matar el tiempo. Jueguen más bien ajedrez. Y me dicen, ah, pero es que yo no sé jugar ajedrez, o qué pereza jugar ajedrez. Y el ajedrez es un juego lento, pero que requiere estrategia, requiere pensamiento. Entonces, para mí es un juego por excelencia, en donde se entrena la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Sí, la planeación. El paciente tiene que recordar cómo se mueve cada una de las fichas y qué es lo que tiene que hacer y dar una estrategia para ganarle al oponente. O tan siquiera coger un libro y aprender cosas nuevas. O yo le digo a los pacientes de la tercera edad que les pregunto qué les gusta leer, la mayoría me dicen la Biblia. Entonces yo les digo, bueno, trabajemos con la Biblia. Trata de aprenderte, un ejercicio muy fácil, un versículo diario. Y nos vemos dentro de 8 días. Y adivina qué pasa a los 8 días. No se lo aprende. ¿Qué? Porque les da pereza, porque requieren ese esfuerzo. Y un versículo no es difícil de aprender. ¿Sí? Que yo les dijera, no, tenés que aprenderte no, pues, todo el capítulo de no sé quién, no, no. Pero empiecen con algo sencillo. ¿Cómo? Y yo siento que las redes sociales también tienen mucha influencia, pues como en esa pereza por toda la inmediatez que se obtiene a través no solamente de las redes sociales, sino también del internet. Pero esta pregunta no estaba planeada, pero me surgió como la duda. Quiero saber si o sea, el exceso de redes sociales o el exceso de estar todo el tiempo en internet y teniendo pues como esa dopamina así súper rápido afecta también para en el futuro desarrollar este tipo de condición pues del Alzheimer. Ok, si uno busca en Google factores de riesgo que promueven una enfermedad neurodegenerativa, van a mencionar un montón. El tabaco, la diabetes, el sedentarismo, el bajo nivel de escolaridad, pero no van a mencionar factores de riesgo como ese que estás mencionando, o como el hecho de jubilarse, pues recibir la pensión, porque la persona ya se relaja y se queda en la casa. Si uno se pone a ver redes sociales todo el tiempo y empieza uno a pasar y a pasar y a pasar, está bombardeando el cerebro de un montón de información en donde el hipocampo dice, ¿me aprendo esto o no me lo aprendo? No, no me lo aprendo, no es necesario. Si pasemos al siguiente, tampoco es necesario. Siguiente, tampoco, tampoco, tampoco. Entonces es algo que no está estimulando el cerebro, sino que antes le está deteriorando, le está sobrecargando de información que a la final no es útil y lo empieza a deteriorar. Si quieren ver redes sociales, céntrense en algo importante. Si les gusta el tema de la historia, entonces lean sobre cosas relacionadas con historia. Si les gustan temas de las plantas, aprendan sobre plantas, pero vean el video completo. Si les gusta el tema de neurociencias, vean un video de neurociencias, lo ven por completo y al final escriben qué fue lo que aprendieron de ese video. Pero no estar pasando por pasar, porque si eso genera una adicción, lo que decías ahorita, la dopamina genera cierto tipo de placer y de adicción a las redes sociales. Entonces, de alguna u otra manera, afecta. Y sobre todo, pues, si no es contenido educativo. Ahora, en esta parte del episodio yo me quiero centrar como en las personas que ya están diagnosticadas con el Alzheimer. Ya nos contaste que el Alzheimer, pues hasta el momento no tiene cura, ¿cierto? Pero digamos que me quiero concentrar en cómo alivianar un poquito esa carga, ¿cierto? Como tanto para la persona que tiene el Alzheimer como para las personas que están alrededor de ella. La pregunta, pues la primera pregunta que tengo es, ¿qué es lo más importante que desde tu práctica consideres que la familia debería tener en cuenta ante este diagnóstico?
para apoyar, o sea, como para apoyar de manera asertiva y no como hacerle más difícil la vida a la persona que fue diagnosticada con Alzheimer ni a ellos mismos, que es como ese esencial que vos decís, cada persona que tiene Alzheimer y la familia debería saber y practicar esto. Ok, ahí sí sería importante, pues primero capacitarse un poco sobre lo que es la enfermedad, ¿sí? Aprender sobre sus síntomas y sobre otras experiencias que han tenido otras personas. En redes sociales o en YouTube eso está lleno de información. Segundo, que no le lleven la contraria al paciente, que no lo indispongan, que no le saquen la piedra por muy equivocado que esté. Que si él dijo que la pared es verde, ah, sí, la pared es verde. ¿Qué se puede hacer? Ah, bueno, también hay que tener cuidado con las decisiones financieras, porque si una persona está presentando esos problemas, es susceptible a estafas, a robos y a créditos. Y acá también he tenido casos como eso, personas que en la familia no se dieron cuenta y la persona y el adulto terminó aceptando un crédito muy alto y la familia les toca pagar bastante. Entonces, recuerdo el caso de una familia que estaba pagando 8 millones mensuales solamente en intereses por no estar pendiente de esos temas. Pero de resto, pues volviendo a la pregunta, que me estaba saliendo un poquito del tema, evitar llevarle la contraria, que si la persona dice, si me quiero regresar ya para la casa, estando en la casa, porque está pensando en la casa en la que vive hace mucho tiempo, entonces simplemente les dicen, bueno, vámonos para la casa, salen, dan una vuelta y vuelven y regresan, dependiendo pues, de los síntomas que estén presentando. Pero no les lleven la contraria. Recuerden que cuando esa enfermedad va progresando mucho y afecta a los lóbulos frontales, lo que es la inhibición o la prudencia se va por completo. Entonces puede hacer sentir a las personas, puede hacer sentir mal a las personas con las que está compartiendo, a las personas nuevas que van y visitan, porque se vuelven imprudentes y hacen comentarios que chocan y que molestan. ¿Sí? Y otra cosa también muy delicada es algo que se conoce como anosognosia, que es la negación de la enfermedad. Eso es delicado porque es que el paciente niega los síntomas. Dice, no, es que yo no estoy enfermo, yo estoy súper bien, a mí no se me olvida nada, yo no repito las cosas, yo nunca me he perdido, yo no tenía estos antecedentes. No, y va uno y entrevista a los familiares y es todo lo contrario. Entonces, si van a consulta, también tienen que tener presente esos síntomas. Y también me ha pasado que me llaman y me dicen, doctor, es que no quiere asistir a consulta, que porque dice que no tiene ese problema. Entonces me toca asistir y decir que soy yo la que está enferma, que porque mi mamá o mi papá no quiere aceptar el problema. Eso sucede y eso sí es complejo. Ani, pero una persona con Alzheimer sí sabe que tiene Alzheimer. Pues esta pregunta es como Ah, rara, pero si todo se le olvida que... yo también hago sino reflexionar sobre eso. Hay pacientes que parece que sí son conscientes de la enfermedad y hay otros pacientes como que no son conscientes de eso, como el que mencionaba ahorita de la anosognosia. Y en medio de la evaluación, hay veces uno empieza como a cuestionarse sobre las decisiones que toma el cerebro y las decisiones, pues, o como si hubiera otra área que fuera la conciencia, la que toma otra clase de decisiones. Es curioso porque hay pacientes que dicen, yo doy esta respuesta, pero sé que está mal. Entonces yo les digo, sí, efectivamente está mal, pero si está mal, ¿por qué la pone ahí? ¿Dónde iba? Y el paciente me dice, ah, iba aquí. Yo les digo, pero entonces, ¿por qué no la pone donde es? Me dice, ah, doctor, yo no sé. Entonces son cosas que me dejan pensando. Es como si la conciencia tomara una decisión y el cerebro, que ya está afectado, tomara la decisión incorrecta. Sí, es un tema interesante, pero no necesariamente en personas con Alzheimer, digamos, pacientes que estén afectados el cerebro, sea como por sustancias psicoactivas, por un alto consumo de estas, les pasa cosas similares. Toman malas decisiones cuando se les afecta esta parte frontal, a pesar de que conscientemente están mal, pero no tienen ese dominio, ese autocontrol. Esa conciencia no tiene esa capacidad de toma de decisiones y toma la decisión el órgano que está afectado, el área del cerebro que está afectada. Interesante. Sí, y hablando de esto, pues como, sí, esos momentos como de conciencia donde la gente dice, yo sé que esto es lo que es, pero voy a hacer lo otro porque así lo decidió el cerebro. ¿Vos has visto casos así como
donde la persona estaba como súper desconectada, pues Alzheimer, no se acordaba de nada y de repente pues con entrenamiento, con todo esto que vos recomendás, se ve que la persona mejora notablemente o no has tenido pues como esa experiencia. Pues sí he visto pacientes que con el tiempo de los poquitos que hacen caso logran conservar su capacidad cognitiva o como frenarla, dejarla ahí o logran mostrar cierta mejoría. Pero lo difícil es eso, lo que te decía al principio. Lo más difícil que yo he visto en consulta es cambiarle la rutina al paciente por la alimentación, por los ejercicios, pues que cree nuevos hábitos saludables. Pasan 8, pasa 15 días, pasan un mes, y no. O hay pacientes que pasan varios meses y me dicen, ah, no, sí, doctor, yo sigo haciendo sopa de letras, yo estoy juicioso haciendo sopa de letras. Y yo, pero, ya he hablado tanto de la sopa de letras. No, es verdad, Ani, es verdad, porque por ejemplo yo hasta este momento me di cuenta que la sopa de letras no servía, porque eso, no sé si es un tema cultural o si nos lo enseñaron en el colegio, pues no sé, pero yo pensaba que la sopa de letras servía para estimular, no sé, el aprendizaje, pero lo que vos decís es muy lógico, o sea, si en la sopa de letras yo no pienso, yo no tengo que hacer análisis, yo solamente tengo que unir literalmente letras, pues eso cómo está entrenando mi cerebro, realmente no lo está haciendo. De pronto en un niño que está aprendiendo, pues lo que vos decías tiene toda la lógica del mundo, pero por ejemplo yo no lo sabía y sé que muchos de ustedes tampoco lo saben, entonces me parece súper valioso lo que estás diciendo. Sí, y me parece delicado porque yo también veo videoconferencias o en las charlas así de temas relacionados con esto. Finalizando, dicen, no, y recuerden decirle al paciente que haga sopas de letras, que hagan sudokus. Yo, no, pero ¿por qué recomiendan la sopa de letras? No, no. Pues, aunque también me deja esa inquietud, ¿por qué lograron desarrollar o instalar esa creencia en las personas de que la sopa de letras previene el Alzheimer? No sé cómo hacen para desarrollar eso. O bueno, pues tampoco juzgo muy fuerte, porque es que recuerdo que cuando estaba en la universidad yo a veces pensaba que desayunar unos cereales, eso era un desayuno muy beneficioso, muy provechoso. Hay veces yo pedía un bonjour o cosas así, yo pensaba que no, eso es un desayuno nutritivo. Y esos son factores de riesgo que afectan el cerebro, afectan la atención, afectan la orientación, afectan todo. Estas son creencias que de alguna u otra manera se instalan ahí. Y yo siento que lo que vos estás mencionando acerca de los cereales es mucho, o sea, yo como que en este tema siempre trato de hacer mucho como con pincitas, pero siento que el marketing tiene todo que ver con eso. O sea, ¿cuántos no crecimos pensando que la leche está llena de calcio? Cuando la leche de calcio tiene súper poquito, tiene más calcio el brócoli, por ejemplo. Entonces, el marketing ha hecho un súper buen trabajo para vender lo que requiere vender, pero por eso nos tenemos que ocupar más nosotros de verdad investigar, mirar qué es bueno para nosotros y encargarnos como seres humanos de nuestra salud individual, del cuidado de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Sí, sí, es muy cierto. O lo que hablábamos al principio, el tema de las creencias, pues cómo afectan las decisiones de las personas. Otro dato importante es que ya no se le dice demencia, ya esa palabra se evita utilizar. Bueno, de pronto uno como profesional hay veces la puede poner en una presentación porque la palabra es cortica. Ya se le llama trastorno neurocognitivo mayor, pues leve o mayor debido a, puede ser enfermedad de Alzheimer, puede ser Parkinson, enfermedad vascular por degeneración del lóbulo frontotemporal, pero como es un nombre tan largo, entonces uno prefiere ponerle demencia. Pero la palabra demencia tiene que desaparecer porque es que está siendo muy mal usada. Si yo te dijera, Ana, en tu casa se puede quedar un familiar que, que es un demente, ¿qué dirías? Uy, no, Sí, o sea, se siente uno como no sé cómo lo manejo. alguien te diga, no, es que no le diagnosticaron una demencia, entonces, ¿cómo así? Tiene un demente en la casa. ¿Cierto que suena feo? Bueno, lo que son las redes sociales, televisión, pues, los programas de televisión, que los dementes son personas que hacen un montón de locuras. Pero, ¿a qué se debe eso? Muy posiblemente a una enfermedad llamada demencia por degeneración del lóbulo frontotemporal, que son personas que la mayor parte de su vida vivieron normal,
y empezaron a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa parecida al Alzheimer, pero que empezó en la parte frontal y empieza a afectar acá. La parte frontal se encarga de la toma de decisiones, del comportamiento, de la planeación, de la inhibición, del autocontrol. Entonces, cuando esta área se daña, la persona prácticamente empieza a hacer locuras o cosas que son muy escandalosas. O se atraviesan la calle o empiezan a gritar o se comportan como si hubieran probado una sustancia rara. ¿Sí? Entonces, eso le da mala imagen o le dio muy mala imagen al resto de las demencias. No es que es una persona demente, pero no hacen la aclaración de que es una demencia frontotemporal. Pero una enfermedad de Alzheimer, ya cuando está muy avanzada, puede llegar a afectar esos circuitos. Y la persona con una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer o cualquier otra, en cualquier momento de la vida puede llegar a un punto en donde no reconozca a sus familiares y atacar a las personas con las que está en la casa. Como, uy, se metió un intruso, porque no lo reconoce. O no reconocerse incluso frente al espejo. Entonces, son síntomas que uno trata de evitar que los pacientes lleguen hasta allá, que no lleguen hasta ese punto. Que realmente eso es lo que hace la droga, pues que los pacientes normalmente consumen, ¿cierto? Pues como vos me decías ahorita, pues cuando no habíamos empezado a grabar, yo creo que lo que hace la droga es tratar de que, o sea, como de mejorarle la calidad de vida a la persona básicamente, porque eso no reduce la intensidad de la enfermedad como tal. Bueno, y con los medicamentos sí es un poco delicado, porque sí que hay pacientes que suspenden el medicamento que porque se sienten bien, y eso antes empeora los síntomas. Recuerdo también el caso de una abogada que tenía dos especializaciones, que estaba súper mal, no sabía ni siquiera los números, no era capaz de contar hacia atrás. El coeficiente intelectual súper mal, todo mal. En los síntomas comentaban, no es que estamos en un centro comercial caminando con ella y yo me alejo un poquitico o ingreso a un local y ella entra en pánico. ¿Por qué? Porque se pierde. ¿Cómo dejaron que llegara hasta ese punto? ¿Qué pasó? No, es que el doctor le había detectado esto y para prevenirle le empezó a mandar este medicamento. Ella se los estuvo colocando con juicio, pero con el tiempo nos dimos cuenta que se los estaba quitando. Modifican la dosis, modifican el medicamento y con eso es mejor no jugar. Empeoran los síntomas. ¿Cómo así que se los estaba quitando? O sea, le estaban dando el medicamento pero en una menor dosis, ¿ok? Es como los pacientes que llegan y dicen que se van a tomar la pastilla, tragan, pero no se toman ninguna pastilla, después van y la botan. Ay, Dios. O en el caso de ella eran unos parches de ribanciclina que sirven para aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro, y ella simplemente no se los colocaba, o decía que se los colocaba, y pues como estaba bajo de la ropa, no sabe qué tiene. Y se dieron cuenta que no se los estaba colocando, estaban botando la plata. Ay, Daniel. Bueno, hay personas que tienen paja. Y yo siento que también es un tema mucho de conciencia, no solamente de los familiares, sino también de la persona que padece el Alzheimer como tal. ¿Hay algún dato, digamos como algún dato esperanzador que sepas acerca del Alzheimer? Pues ahorita nos comentabas que sí se hace mucha inversión tratando de encontrarle una cura y demás. ¿Hay algo más como que, no sé, como que le dé esperanza a las personas que en este momento tengan Alzheimer, como que, bueno, se está trabajando en esto? ¿O únicamente si ustedes quieren mejorar, depende de 100% de lo que ustedes hagan, de lo que coman, de lo que vean, de lo que entrenen su cerebro, de cuánto ejercicio hagan? Dato esperanzador sí hay, pero eso depende de la persona, de la voluntad de la persona y de su estilo de vida. Uno no puede esperar a que otra persona le solucione o a que cree en una pastilla mágica que fortalezca la memoria. No, eso no funciona así. Eh, lo difícil siempre ha sido eso, convencer a las personas de que tengan un buen estilo de vida para evitar el desarrollo de la progresión de estas enfermedades. Dani, muchas gracias. Nos has compartido información que de verdad es súper valiosa y sé que a ustedes les va a servir mucho. Yo siento que no hay nada más poderoso que cada uno de nosotros se adueñe de sí mismo y se ocupe de su alimentación, tanto física como emocional. Estos espacios, hay mucha información en internet y se trata solamente de conciencia. Dani es fundador de Neuroesquemas.
Dani, cuéntanos dónde estás ubicado, qué tipo de servicios prestas, cómo te pueden contactar. Si me quieren contactar, es sino que busquen en Google la palabra neuroesquemas y ahí está toda la información. Ubicado acá en la ciudad de Medellín, en Colombia, en la Clínica de las Américas, por La Mota, al lado del centro comercial Arcadia. No en el centro comercial, sino al lado dentro de la clínica. Y para terminar, así como para concluir, los invito a que traten de realizarse una evaluación neuropsicológica para conocer su funcionamiento cognitivo actual, es decir, en esta época, y después hacerle seguimiento más adelante para poder hacer una comparativa de cómo estaba antes y cómo está, bueno, ahora, en la hora de ese entonces. Y si la persona no está en Medellín, haces también esa evaluación virtual. Yo también la he hecho virtual, aunque eso también depende de cómo se sienta el paciente. Se puede hacer virtual. Listo, Dani, quiero agradecerte mucho por esta información tan valiosa, por este espacio. Los invito a seguir a Espacio Seguro en todas mis redes sociales, a Neuroesquemas. ¿Cómo estás, Dani, en redes sociales? Neuroesquemas tengo que aparecer con ese término. No es que tenga muchos seguidores, pero bueno, a los que les interese el tema, bienvenidos. Y espero que hagan muchas preguntas y dejen sus comentarios. En TikTok suelo responder las preguntas que me dejan ahí con un video similares a esto. Súper, Dani, ¿Listo? muchas gracias. Coméntenos qué les pareció este episodio. Sé que fue súper contributivo. Si tienen alguna pregunta, como dijo Dani, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Si quieren una consulta con Dani, les voy a dejar toda la información de él en la descripción. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Dani. Gracias, Ana, por la invitación. Por ahí nos volveremos a ver. Que estés bien. Chao.